Estamos conversando a propósito de la detención de Rodrigo Martínez, ex administrador general de la Gobernación del Biobío, y el cargo sería microtráfico tras el allanamiento que tiene que ver con el caso Convenios, pero encuentran esta droga en su casa. Y estábamos conversando con el senador Juan Luis Castro, y usted decía de alguna manera, no solamente que aquí estamos frente a casos de corrupción, sino algo más, senador. ¿Podría decirnos claramente qué es lo que ve usted con respecto a lo que está pasando en esta gobernación? ¿Qué pasa internamente allí? Mire, sin ver más que lo que ha salido en la prensa, me queda claro que cuando a la señorita Polizzi le dieron toda esa cantidad de dinero, sin decir aguabá, cuando le levantan todos los controles a esa y a muchas gobernaciones desde el nivel central, cuando ahora sacan a estos tres personajes de confianza al gobernador que operativizaron hechos que hoy día son repudiables, cuando hoy día uno de ellos además está acusado y va a ser formalizado por microtráfico. ¿Usted cree que hay alguien que pueda enorgullecerse del Estado en una región como el Biobío? ¿Usted cree que alguien va a poder hacer ningún reconocimiento a la precariedad bochornosa, vergonzosa en que está el Estado en esa región hoy día con estos personajes? Entonces, a eso me refiero yo con que la evaluación política de la permanencia del señor gobernador tiene que ser evaluada por él mismo en primer lugar y luego por la Cámara de Diputados si es que estima emprender una acción. Todo esto, quiero decirle, es muy, yo diría, indignante, porque es una trama que ahora tiene focos, tiene nombres y apellidos, ya no es la cosa generalizada. Ahora se detectan en lugares específicos y las medidas en general aparecen débiles frente a la magnitud de los responsables. Y en ese sentido, yo creo que con el enorme poder que tienen los gobernadores regionales, que ustedes lo han dicho, no tienen contrapeso, no tienen necesidad de pasar todo por su consejo regional, tienen discrecionalidad en la asignación de recursos, el Contralor no puede revisarles todo cuando está por debajo de 5.000 UTM, tienen tantas prerrogativas, o sea, es un poder omnímono y creo que se marearon en ese poder omnímono. ¿Sabe, senador, que hay algo que también tendríamos que discutir? Porque efectivamente salen estas tres personas, terminan siendo allanados sus domicilios. Y la tesis del gobernador en este caso del Biobío, Rodrigo Díaz, era, y se los dijo a ustedes en la entrevista, que él efectivamente no sabía. O sea, nos enteramos que tres de los más altos cargos de confianza de él sí sabían desde abril, y él no sabía. Y por otra parte que, de alguna manera, el caso de la región del Biobío, y les decía a ustedes dos también, estaba haciendo una cortina de humo frente a los demás casos de corrupción, frente al robo de computadores y una serie de otras cosas. Eso dijo. Sí. Eso dijo. Entonces, y ahora hay que evaluar su permanencia partiendo por él, es una cuestión bien delicada. ¿Cómo va a ser? Es el único mecanismo, digamos. Claro. Y acá también otras cosas que se ponen en tela de juicio, senador, y que se ha hablado. Digamos, y esto es lamentable porque las regiones durante años han demandado también mucho más autonomía, asignación de recursos propios, ellos conocen sus necesidades. ¿Por qué todos los impuestos de las grandes extracciones llegan a Santiago, en la casa matriz se pagan y no se pagan en la zona? ¿Por qué las platas que producen las regiones no se quedan en las regiones? Que es de entera lógica, digamos, sí, y entera justicia, digamos. Pero resulta que en el primer intento de regionalización nos quedamos con los ojos abiertos. Tal cual. Claro, ocurre acá, queridos amigos, que todo el ímpetu, yo diría razonable, épico, romántico de decir basta de Santiago dirigiendo todo, cada ambulancia en una región, cada portero poco menos en un lugar apartado lo definía Santiago, que era así, efectivamente era así. Vino una nueva oleada y se le abrieron las puertas, se le soltaron las cadenas, ¿verdad?, a todas las gobernaciones regionales. Ese instructivo Consejo de Auditoría, un órgano minimalista, un órgano reducido a la expresión más básica, no solo no actuó, sino que permitió desde el año pasado que no se reportaran ni transferencias, ni conflictos de interés, ni nada. Soltó la cadena de todo lo que no sabíamos en ese instante, pero ahora sí está pasando. ¿Qué valencia la ley? Esto viene sí, es que, senador, que sabe que presupuesto, vino de la edición de presupuesto. Sí. Que tenía un rol de una pertenencia, ¿verdad? Senador, disculpe que tenemos ahí un pequeño problema de señal, pero sí, es que me llamó la atención lo que dijo el senador con respecto a que le soltaron la cadena a los gobernadores. Recordemos que en general ellos alegan de que tienen pocas facultades, por ejemplo en seguridad, unas cuantas cosas más. Demasiadas atribuciones. Claro, y el problema es que están entredicho también porque el gobierno no solamente va a traspasar recursos por el nuevo royalty, sino además quería traspasarle esas funciones.
¿Se va a hacer eso después de todo lo que estamos viendo? Miren el siguiente titular, porque este problema parece ser más complejo de lo que pensamos. Y tiene que ver con las auditorías, tiene que ver con cómo el gobierno también revisa lo que hacen los propios funcionarios de gobierno. Claro. Y este es un consejo. ¿Qué dice acá el Mercurio? Consejo de Auditoría no ha sesionado en este gobierno, lo habíamos dicho acá en el programa, pero acá hay un dato central de su investigación. Dice, pese a que podía hacerlo con la mitad de sus integrantes. Efectivamente, el presidente todavía no nombra a todos los integrantes del Consejo. Pero hay tres. Hay tres, y se nos había dicho que por esa razón no estaba funcionando, entre otras razones. Pero acá hay una investigación periodística que dice que sí se podía por cambios reglamentarios en el gobierno anterior. Senador, ¿cómo es esto de que el Consejo no finalmente sesionó nunca, no tuvo funciones? No hace la pega. ¿No hace la pega, claro? No, esto es un diseño. Aquí hay una concertación de acuerdos que hubo entre los gobiernos regionales, los gobernadores, con una promesa de campaña de que ellos iban a tener todo el poder en cada región, de que iban a desaparecer los delegados regionales, de que los recursos se iban a transferir masivamente para que cada uno estimara cómo los repartía y nunca más le preguntaron a Santiago. Senador, usted hizo un diseño. Después, un diseño se hace premeditadamente. Un acuerdo político que en Frutillar, acuérdense ustedes, si pueden rememorar ahí las notas de prensa, se selló en un pacto entre el presidente y los gobernadores de transferir todo lo que sea posible, transferir en poder, en recursos a las regiones para que sean ellos los que administren el estado de cada región. Este Consejo de Auditoría, reducido a la mínima expresión, Claro. es un símbolo de esa dejación, es un símbolo de esa soltura de amarras. Sí. Y de esa rebaja del umbral para todo lo que se había pactado, que era gobiernen ustedes ahora en las regiones, no les vamos a pedir cuentas de nada, hagan lo que estimen, confiamos en ustedes. O sea, muy buena fe, Terrible. qué bonito, Sí, pero en la práctica, mire cómo nos han llevado. Uy, si en O sea, un miran momento- para el lado, ¿no? Es que en un momento nos pusimos tan confiados, como si aquí no pasara nada, como si nadie pensara mal, nadie actuara mal. Si ese es el gran problema. Espérame un segundo, senador, que quiero tomar contacto con Dayan Salazar para saber a qué hora va a ser la formalización de este ex administrador de la gobernación del Biobío, que sería por microtráfico. Dayan, ¿qué información tienes? Ay, no te podemos escuchar, Dayan. A ver si recuperamos el audio. Ya, porque lo que está ocurriendo hasta esta hora y la última información es el allanamiento de la PDI que realizó en la casa de Rodrigo Martínez. Exactamente. Ex administrador de la gobernación regional que fue desvinculado el día lunes después de un reportaje emitido por Canal 13, en Tele 13, que realizó Alfonso Concha. Que efectivamente, reportaje que decía que tanto Martínez como el de la División Social y también la mano derecha del gobernador sabían. Pero según el gobernador, él tenía esas renuncias planeadas desde antes. Bueno, tenemos a Miguel Ángel Calisto también en línea, diputado de la República, con quien queremos conversar sobre justamente este tipo de... El estado de situación de la región del Biobío llama poderosamente la atención, diputado, porque justamente discutíamos con el senador el hecho de que Rodrigo Martínez, ex administrador general, no solamente le allanaron su domicilio por el caso Convenios y la relación con el caso Lencería Polici, sino además se encontró droga y va a terminar siendo formalizado por microtráfico. ¿Qué le parece? Mire, estamos frente a un verdadero escándalo nacional respecto, en primer lugar, de cómo partimos con las transferencias de los fondos públicos a las fundaciones, a propósito del caso Democracia Viva, ONG, corporaciones, y hoy día estamos viendo la situación que ocurre en los gobiernos regionales, donde lamentablemente los gobiernos regionales, evadiendo la estructura que tiene el Estado para administrar fondos públicos vía FOSIS, vía Cercotec, vía Cense, que apalancaban recursos de los gobiernos regionales para poder apoyar a muchos emprendimientos, a muchas personas, con mecanismos de control que existían durante mucho tiempo. Hoy día los gobiernos regionales, los gobernadores y gobernadoras se saltaron esa parte y externalizaron vía fundaciones. Y eso es lo que hoy día estamos viendo, es decir, un mecanismo de irregularidades dado a través de la corrupción que hemos visto en prácticamente todos los gobiernos regionales. Y perdón, pero particularmente el hecho también de que finalmente aquí las personas que están pagando los costos reales de todo esto son no solamente las personas más vulnerables en general del país, sino además
esto ha incurrido en propios gastos de ellos. Voy a poner un ejemplo. En la Fundación FOLAP, que es ahora de la Araucanía, Caso Manicure, allanada también, las personas que fueron dañadas con esto, 200 personas, 200 mujeres, muchas de ellas alegaban lo siguiente: a nosotros se nos prometió un curso para enseñarnos manicure, pedicure y una serie de otras peluquería, cosas. qué sé yo. Hasta el momento era teórico, y cuando llegaba la parte práctica, donde teníamos que ver los insumos, nunca aparecieron. Se robaron la plata, decían ellas. Pero lo que es peor es que ellas no vivían precisamente en el centro de las comunas que se realizaron estos servicios. Muchas de ellas vivían en sectores rurales a mucha distancia. Por lo tanto, hicieron un esfuerzo económico. Claro. O sea, no solo no les llegó plata, sino había un esfuerzo económico por llegar al lugar donde se les decía que se iba a realizar el taller. O sea, la defraudación es total. Es total, porque además entiendo que les decían que no tenían que tener trabajos formales para poder optar a los cursos. Que se mantuvieran sin pega. Entonces también son situaciones que son escandalosas, senador Castro. Sila, José Luis, esta situación es insoportable, porque cuando nos remontamos más atrás, nos vamos hacia Antofagasta, esas fachadas que han sido las más caras de la historia del país, hechas por la Fundación Procultura, que hasta el día de hoy los habitantes de esa ciudad no quieren y rechazan esa pintura porque ya tienen miedo de lo que va a pasar ahí con tanto tráfico de influencia. Esto no da para más. El proyecto de ley que el gobierno tiene en la Cámara de Diputados, y que Miguel Ángel lo debe conocer muy bien, que le da más poder a las regiones, es un proyecto que no puede ser aprobado. El Contralor General de la República, con quien nos reunimos algunos de los senadores socialistas hace 2 días atrás, tiene una posición taxativa en que ya con estos hechos de corrupción no hay confianza para entregar más plata a quienes han dilapidado los dineros, habiendo 11 regiones investigadas por el Ministerio Público. Y además, no puede ser que recién al día 45 la directora de presupuestos se reúne con el Contralor para ponerse a disposición de lo que el gobierno tenga que hacer para abrir todas las cuentas y toda la información respecto a los casos convenios. Esto yo lo encuentro increíble, porque ¿dónde está la capacidad proactiva, la conducción política de la responsabilidad de autoridades, ya sea regionales o autoridades del nivel central? Pero todas con un denominador común: son dineros públicos. Esta plata es plata pública. Eso es lo más no grave. Es plata eso de una región, es plata de otro planeta. Eso es lo más grave. Plata pública. Tal cual, es plata de todos nosotros. Mire, quiero mostrar este titular porque también quiero preguntarle al diputado y a usted también, senador, sobre la responsabilidad que podría existir por parte de las autoridades ya más a nivel central. Revisemos el titular. Dice: hay mérito suficiente. Partido Republicano anuncia que presentará el lunes acusación constitucional contra Giorgio Jackson. ¿Usted cree que se ha estirado demasiado el chicle para llegar a esta situación? Parto con usted, senador. Mire, la situación del ministro Jackson ha terminado constituyendo un problema político para el gobierno. Eso es el umbral mínimo en que nos encontramos. Hay gente que viene pidiendo su renuncia hace rato. Hay gente que ha planteado que el gobierno hay que tomar caminos y decisiones con un cambio de gabinete. Yo creo que frente a esta acusación, que es la segunda que recibiría Jackson, tiene que tomar una conducta el gobierno. Una conducta no solo respecto de él, sino respecto de un ajuste de gabinete más profundo. Porque hoy día hay una parálisis en la acción política desde el Ejecutivo. Hoy día no se está avanzando ni en las reformas más grandes, ni en los problemas más serios que hoy día el país necesita en materia de corrupción, una mano firme. Entonces, yo no sé si va a prosperar o no. Mi colega Calixto podrá saber que va a estar en la Cámara de Diputados. Entiendo que esto se va a ver ya a fines de agosto, recién. Pero yo diría, es el emblema de una situación política arrastrada, donde hay responsabilidades que no han sido plenamente asumidas, donde hay emplazamientos desde la derecha más dura, ¿verdad?, que tienen legítimo derecho a plantear una acusación, si nadie le va a quitar ese derecho. Otra cosa es cómo les vaya. Pero finalmente es el gobierno que va a tener que tomar un camino, porque la vida cotidiana del ministro Jackson se ha hecho cuesta arriba. No hay lugar donde vaya, aunque sea la más mínima reunión o inauguración, donde no termine teniendo que dar explicaciones sobre los casos que todos sabemos. Entonces eso ya constituye un fenómeno de marca mayor.
porque Y eso es lo que tiene que ponderar el presidente. se invisibiliza todo el trabajo que se hace en un ministerio que además es tan importante para los chilenos. Le voy a preguntar al diputado Calixto, que además es de la DC, ¿usted va a apoyar esta iniciativa? Es demócrata ahora. Demócrata. Sí, ex-DC. Mire, yo creo que con las acusaciones constitucionales hay que ser muy responsable. Yo estuve en el gobierno pasado como parlamentario y nos tocó enfrentar acusaciones constitucionales al propio presidente Sebastián Piñera. Yo, siendo oposición, fui de los pocos que rechazó la acusación al presidente Piñera y a varios de sus ministros porque no tenían sustento jurídico. En esta administración hemos visto una serie de acusaciones. Yo las he rechazado todas porque han carecido de sustento jurídico y por eso que hay que ser muy responsable con esta herramienta que tenemos desde la Cámara de Diputados para fiscalizar, sobre todo la falta a la Constitución y a la ley. Pero